Fiona una vez más en esta nueva emisión del programa Los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, organizada por el aula de la revista Tiempo de Derechos y por la Fundación Aguirre Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, Asociación Civil. Y saludo con mucho afecto a sus directores, el doctor Rafael Estrada y el doctor César Ruiz, a quienes agradezco por este espacio de difusión pero tan importante. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante y, por supuesto, relevante en nuestro orden jurídico, como lo es la seguridad social y el derecho a la igualdad en el contexto dinámico de familia. Pues para comentar al respecto, es un gran gusto presentarles a nuestra invitada de honor, de lujo de este jueves, que es la magistrada Nancy Ortiz Chavarría, de quien voy a reseñar unas breves notas curriculares. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Además, también es licenciada en Psicología por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Por si fuera poco, cuenta con diversos cursos, muchos de ellos relacionados con temas de derechos humanos y género, como son Violencia de Género, la experiencia española, en la Academia Juris Roma, litigio estratégico en derechos humanos con enfoque en grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto del COVID-19 en el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Asistió al segundo y tercer encuentros internacionales Juzgando con Perspectiva de Género, 5 continentes por la igualdad, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También asistió al Seminario de los Derechos Humanos a través del tiempo de vida de una persona, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal. También estuvo en el 8º Congreso Nacional Justicia y Género, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en la jornada de estudio de la labor jurisdiccional como garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Instituto de la Judicatura Federal. Dentro del Poder Judicial, la magistrada Nancy, además de haberse desempeñado como oficial judicial, actuaria y secretaria de juzgados de distrito, secretaria de tribunales colegiados de circuito, fue jueza cuarta de distrito del Centro Auxiliar de la 7ª Región y a partir de agosto del año 2021 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Actualmente adscrita al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 18º circuito. Bienvenida, querida Nancy, es un honor que nos acompañes esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación, magistrada María Eugenia. Y amiga, por supuesto. Gracias. Por supuesto, y compañeras y todo. Vamos de la mano. Así, ahí vamos juntas, como debe ser. Y bueno, querida Nancy, ya como les adelanté a todo nuestro público, hoy vamos a comentar un tema muy interesante que involucra pues, el análisis de diversos derechos protegidos tanto en nuestra Constitución Federal como en diversos instrumentos internacionales. Esos derechos son la seguridad social, el derecho a la igualdad con la cláusula de no discriminación y el derecho a la protección de la familia. Todo esto vamos a abordar el día de hoy en el marco, obviamente, de 2 sentencias muy interesantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los amparos en revisión 750/2018 y 438/2022. Muy recientes, muy interesantes y sobre todo relevantes y actualizados. Pero bueno, previo a entrar en materia con los criterios que ha emitido en ese sentido la Suprema Corte, me gustaría, por favor, si nos hablas un poco acerca del derecho a la seguridad social. Sí, claro que sí. La verdad es que vamos viendo cómo los derechos se van engranando, ¿no? Como justo el derecho de la seguridad social. Cuando pensamos en familia, pues pensamos en el derecho civil, pero nos vamos viendo poco a poco cómo impacta también en otro tipo de derechos, en este caso, la seguridad social. Y bueno, básicamente, ¿qué es la seguridad social? Es un derecho humano también. Va de la mano esta seguridad social con el derecho del trabajo. Muchas veces creo que no valoramos la dimensión de este derecho de trabajo.
porque el mismo nos permite, bueno, es el libre desarrollo de nuestras actividades. Hace poco tenía una reunión con unos niños y por cuestión del Día del Niño, y hablábamos de derecho de trabajo y les preguntaba yo, ¿qué quieren ser de grandes? Entonces, pues, todos, unos querían ser astronautas, otros querían ser abogados, otros médicos, y tal vez no nos damos cuenta que cuando somos grandes y empezamos nuestra labor económica, que es el trabajo, es la realización de esos sueños cuando éramos pequeños, ¿no? Cómo desde pequeños impacta ese derecho, esa libertad de poder decidir a qué me quiero dedicar cuando sea grande, porque además esta dedicación, esta actividad me va a permitir, obviamente, proveer para mí y para los míos, para mi familia, esas necesidades apremiantes, como pues bueno, es el derecho de trabajo nos permite también tener el acceso a la salud, nos permite tener el acceso a la vivienda y nos permite simplemente la alimentación, pues depende también de ese capital que obtenemos a través de esas retribuciones que obtenemos del trabajo. Y bueno, hay un apartado especial respecto de este derecho de trabajo que es justo la seguridad social. Y por medio de esta seguridad social es que aseguramos estos sistemas como es justo la salud, la vivienda, unas prestaciones económicas y tiene que ver mucho con esas vicisitudes que vamos teniendo en la vida, ¿no? Como seres humanos creemos que todo está planeado, todo lo tenemos determinado en nuestra vida cotidiana, pero durante esa vida, pues tenemos muchas situaciones de salud que son inesperadas, ¿no? Las enfermedades, el embarazo, bueno, sí, muchas veces es planeado, pero bueno, son circunstancias que salen de esa, como de ese nivel de vida que llevamos paulatinamente día con día. Entonces, la seguridad social justo nos protege de todas estas circunstancias que de alguna manera pudieran escapar, ¿no? Cuando enfermamos. Ahora, la seguridad social nos protege incluso antes de nacer, porque a través de nuestra madre, con todos los servicios que abarca la maternidad, el servicio de maternidad, pues bueno, también es la protección del bebé, ¿no? Por eso, desde antes de nacer, aparece la seguridad social. Cuando enfermamos, también es como un colchón en donde si alguna vez caemos en la vida, tenemos ese sostén, ese soporte. Entonces, si enfermamos, pues también tenemos el acceso a esa salud. Conforme vamos creciendo y vamos incluso envejeciendo, pues también nos aseguran que al final de nuestra vida vamos a tener una pensión. Y entonces es cuando entran estas pensiones, pues por cesantía en edad avanzada o por vejez. Y eso nos permite tener una vida digna. Creo que la seguridad social está pero de verdad muy de la mano de esa vida digna, porque nos permite tener el mínimo vital para poder subsistir y para tener todo lo necesario para, pues, para poder crecer, desarrollarnos. Hablaba yo incluso de algunas prestaciones económicas que se contemplan dentro de la seguridad social, y esto también es porque, pues bueno, en ocasiones tenemos necesidades apremiantes que tal vez en ese momento no tenemos el capital suficiente y necesitamos un recurso extra. Aquí es donde entran los sistemas. En México tenemos diversos sistemas que se encargan justo de proteger todas estas situaciones de la seguridad social. Y tenemos principalmente la ley del seguro social, tenemos la ley del ISSSTE también que protege tenemos también el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. A su vez, los estados también se organizan de tal manera
que tienen que procurar cubrir esas necesidades de seguridad social. Los municipios también. Muchas veces lo que hacen tanto los estados como los municipios es celebrar convenios con estas grandes instituciones como es el ISSSTE o es el IMSS para poder dar el sistema de salud, el sistema de pensiones. Ellos se organizan y también esas prestaciones económicas, ¿no? Existen estos institutos de no recuerdo, pero es algo así como institutos de préstamos. Pensiones, ajá. ¿No? Especiales para estados y municipios. Entonces, incluso también esta seguridad social puede preverse por medio de contratos colectivos. Tenemos esos contratos colectivos enormes como son el IMSS, Pemex, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, en donde sus trabajadores convienen con la patronal la manera en que van a tener sus pensiones. Todo esto justo es para que al momento de que uno se retire, pues pueda retirarse con una remuneración suficiente para poder subsistir. Hay que recordar que, pues bueno, el envejecimiento es parte de la vida y conforme vamos avanzando, no tenemos las mismas capacidades para trabajar como las tenemos ahora. Entonces, por eso se pensó en estas pensiones para que en un momento dado podamos retirar y podamos tener este sistema. Aquí encontramos también el tema de las pensiones por viudez. Y esto es, la seguridad social no solamente protege a los trabajadores, sino también a sus familias. Igual, el tema de salud, pues podemos tener asegurados no solo al trabajador, sino también a sus familiares. Cuando hablamos de pensiones por viudez, que es hacia donde vamos en nuestro tema, es justo el aseguramiento por parte del trabajador de su viuda, ya sea su pareja, para dejarlo de una manera más amplia, para que posteriormente podamos hablar sobre el tema, para que su pareja quede asegurada en caso de muerte por parte del trabajador. Claro. Muy bien, pues qué interesante. Y bueno, viendo la relevancia que tiene el derecho a la seguridad social, reconocido en nuestra Constitución, reconocido en los tratados internacionales, los que México ha firmado, y que justamente lo que comentas gira en torno a un principio que es fundamental y que alrededor del cual también giran el resto de los derechos humanos, como es el principio de dignidad humana, ¿no? No solamente garantizar el ahora, sino en el futuro. Después de muchos años o de determinados años de trabajo, ese esfuerzo no solamente nos ayuda a subsistir el día a día, sino a futuro tener otro tipo de prestaciones que nos puedan garantizar, pues seguir teniendo una vida digna, y que indudablemente impacta en el plan de vida no solamente de la persona trabajadora, sino de sus círculos afectivos y familiares, ¿no? Qué bonito que tuviste la oportunidad de convivir con niños y que desde ahora sepan la importancia del trabajo como que es un derecho, que ese derecho dignifica también. Qué gran oportunidad de tener ese acercamiento, querida Nancy, ¿no? Y explicarles esto, que hay derechos. Sí, perdón, adelante. Es importante que dices, es un derecho, y es justo lo que hablaba con ellos, ¿no? En la medida en que veamos que la educación y el trabajo es un derecho, entonces es como, psicológicamente, es como quitarte esa carga de, ay, tengo que ir a trabajar. Claro. En vez de decir, es una carga para mí ir a trabajar y qué pesado, ¿por qué no pensar, voy a ejercer un derecho? Que además mucha gente, ¿no? Ha sido la lucha de los trabajadores. Entonces, estamos en un momento en el que qué bueno que podemos ejercer ese derecho, porque además, como también te decía, ¿no? Ese derecho me va a permitir cumplir otros deseos a su vez. Entonces, claro. Sí, creo que el derecho de trabajo no ha estado tan reconocido como debiera, ¿no? Así es. Algunos dicen
no voy a decir, pero hay muchos que dicen que mi rama del derecho es, y si vieran la importancia como derecho social y cómo cada día a cada uno de nosotros, directa o indirectamente, impacta, es por eso la importancia de darle la difusión a todos estos criterios, a todos estos derechos, porque a todos nos deben de interesar, ¿no? Bueno, finalmente, este derecho a la seguridad social en el día al día, en el ejercicio de esos derechos, también tiene impacto en otros diversos, ¿no? Tomando en cuenta la interrelacional, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo interactúan los derechos fundamentales? Uno agarradito de la mano del otro, y ha impactado también el derecho a la igualdad y no discriminación. Me gustaría, si nos haces favor de explicar de qué manera ha impactado de manera destacada a determinados grupos este derecho a la igualdad y no discriminación, grupos como el de mujeres o las personas que integran el colectivo LGBTI. Claro. Bueno, creo que para poder abordar ese tema es necesario recordar la manera en que estaba organizada la sociedad, ¿no? En donde los roles, esos roles y esos estereotipos que tanto daño nos han hecho como sociedad, en donde la mujer era la encargada de la administración del hogar, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el hogar dentro le correspondía a la mujer. Y toda la vida fuera del hogar era propia de los hombres. Entonces, aquí, sin darnos cuenta, nos hicimos cargo de este tema de cuidados que parece que viene siendo el nudo en el cual nos encontramos atrapadas las mujeres y que ha costado, por mucho que hemos estado luchando, ¿no?, con nuestros derechos. Ese tema de los cuidados es algo que no nos hemos podido quitar porque el 90% de los cuidados le corresponden a las mujeres, pero esto solamente justo por estos roles y estos estereotipos. Ahora, yo he pensado que cuando las mujeres poco a poco empiezan a salir del hogar, ¿qué sucede? Y lo vimos, creo que no tenemos que irnos tan lejos, lo vimos con nuestras generaciones, ¿no? Cuando pudimos acceder a las labores fuera del hogar, los primeros puestos que ocupábamos pues eran el de secretaria, el de enfermera, difícilmente era el puesto de una abogada o el puesto de una doctora, ¿no? O una médica, para no caer en confusión. Eran puestos secundarios, ¿no? Y una de las razones era justo porque la condición era, sales a trabajar, pero tienes que llevarte el trabajo, tienes que quedarte con el trabajo de la casa. Por ahí hay un libro en donde narra que cuando se dan las guerras, se da la revolución aquí en México, pues bueno, los hombres salen montados en su caballo, con su fusil, a pelear, por supuesto, pero atrás de ellos iban sus mujeres, ¿no? Y las mujeres iban a pie y adelante llevaban cargando al niño y en la espalda llevaban la cazuela. ¿Sí? ¿No? Y ese es un ejemplo de lo que sigue sucediendo con las mujeres. Efectivamente, las mujeres siguen saliendo a estudiar, a trabajar, pero siguen cargando con el niño y con la cazuela, ¿no?, que es la comida. Entonces, esas circunstancias son las que han impedido en muchas ocasiones a las mujeres ocupar esos espacios en donde poco a poco sí se han hecho. Prueba de ello, pues bueno, es el propio Poder Judicial, ¿no? En donde ya mujeres van tomando decisiones, y esto ha llevado a darnos cuenta de situaciones que anteriormente eran imperceptibles porque no había quien las observara, ¿no? Porque decíamos el trabajo o los espacios de trabajo estaban hechos por hombres y para hombres. Entonces, en cuanto llegamos las mujeres, empezamos a advertir muchas circunstancias que no eran propias para las mujeres. Entre ellas, las violencias de género, ¿no? Los acosos, los hostigamientos, el tema de la maternidad, el simple hecho de los espacios para la lactancia. O sea, eran situaciones que no pensábamos que eran necesarios.
Tal vez porque en ese momento no había mujeres, pero conforme fuimos ocupando esos espacios, nos fuimos dando cuenta de esas diferencias. Una de las sentencias pues, que son muy relevantes de la Corte es el tema de las personas domésticas, ¿no? Los trabajadores domésticos. El hogar. Que si bien es cierto, se hablaba era neutra la norma, pero haciendo el estudio, justamente se advirtió que trabajo doméstico, por estos roles y estos estereotipos que he venido hablando, perdón, la mayoría de esos trabajadores eran mujeres. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esas desventajas de este grupo de mujeres. Ahora, a mí me llama la atención porque los derechos, pues bueno, poco a poco se van, no sé si descubriendo o reconociendo, no sé cómo decirlo, pero hay grupos vulnerables a los cuales les cuesta más trabajo llegar a esos derechos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, justo las mujeres, pero también el grupo LGBTI. Los cuales nos hemos nos hemos tardado en reconocerles esos derechos porque creemos que somos distintos. Creo que como sociedad, como instituciones, como autoridades, en el momento en que reconozcamos que tenemos prejuicios como personas y que tal vez eso es válido, pero que esos prejuicios no nos pueden llevar a resolver de alguna manera, o el hecho de mis pensamientos no los puedo imponer a otras personas. Entonces, lo que nos hace esas desigualdades son las que nos fortalecen como sociedad. Entonces, justo lo que se pretende evitar con el derecho del trabajo es no caer en esas discriminaciones, es decir, en estas desigualdades a grupos. El propio artículo primero constitucional nos habla de las categorías sospechosas, ¿no? Y ahí nos dice prácticamente la relación de grupos con los cuales tendríamos que tener cuidado, porque si la persona, por ejemplo, nosotros que somos los encargados de impartir justicia, si una de las partes se encuentra involucrado o está dentro de esas categorías sospechosas, nos obligan a dar un tratamiento especial para verificar que no estemos cayendo en una discriminación. Y no solamente en cuanto a los hechos que estamos analizando, sino las normas, ¿no? Que la norma realmente sea neutra. Que no hablemos solamente de una igualdad formal, como pasó con las trabajadoras domésticas, sino vámonos a la realidad y que esa igualdad sea real. Pero para poder llegar a esa realidad, entonces tendríamos que ver cuáles son esas barreras que le han impedido a estos grupos obtener ese derecho. Claro, claro, bueno, y finalmente, como dices, o sea, recordar que el artículo primero constitucional consagra ese derecho a la igualdad y que está íntimamente relacionado con esa cláusula de no discriminación, ya con a detalle determinadas categorías que son sospechosas, entre ellas, por ejemplo, cualquier distinción en razón de una orientación sexual, una preferencia sexual, en razón al género, la religión, la raza, que a nosotros nos tienen que alertar, bueno, a nosotros y a todas las autoridades, ¿no? Prender el foco rojo, un red flag, pues, ahí tenemos que hacer un escrutinio estricto de la norma, de la respuesta de la autoridad, de lo que está, y con los contextos, ¿no? Finalmente, que es justo lo que sucedió en estos casos que hoy vamos a comentar. El primero, si te parece bien, querida Nancy, ya una vez que ya quedó este marco de derechos delineado, y podríamos hablar muchísimo tiempo, tanto de seguridad social como de igualdad y no discriminación, y sobre todo de los derechos en global de aquellos grupos que histórica y estructuralmente han sido discriminados y que no han tenido el camino fácil para acceder a ellos. Pues podríamos echarnos unas 2 horas, pero por cuestión de tiempo vamos aterrizando en nuestra primera sentencia.
si te parece bien, empezamos a comentar el amparo en revisión 750/2018. Este asunto lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de enero de 2019. O sea, es bastante reciente. Y además es muy interesante, pues en esa sentencia, la segunda sala concluyó que el negar el derecho a la seguridad social a cónyuges o concubinos del mismo sexo viola el principio de igualdad y no discriminación, entre otros derechos, ¿no? Entre otros, el de seguridad social también. Quiero destacar que este asunto llegó a la Suprema Corte, pues el tribunal colegiado que previno del recurso determinó, una vez que descartó que se actualizara cualquier causal de improcedencia, que debía ser justo el alto tribunal quien analizara el tema de constitucionalidad que fue planteado en el amparo indirecto. Esto es la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Platícanos, Nancy, ¿cómo es que llegó la sala a la conclusión de que ese precepto legal es inconstitucional? Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría hablar un poquito acerca del tema de familia, ¿no? Claro, adelante, porque además lo aborda, esta sentencia de la segunda sala lo aborda y por favor, adelante. Claro. Entonces, bueno, el derecho de, la familia es un derecho también protegido por nuestra Constitución. Y aquí también, ¿qué debemos entender como familia? Por tradición, por cultura, por religión, nuestra sociedad tenía la idea concebida de que familia era el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Y ya de ahí sus descendientes. Este tema poco a poco fue abordado también por la Corte, en donde fue rompiendo esa creencia que teníamos acerca de la familia. Justo uno de los principales asuntos fue el tema del matrimonio, ¿no? En donde se empezaron a analizar y a cuestionar artículos civiles en donde se preveía que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer. Entonces, estos grupos de la LGBTI fueron quienes empezaron a promover sus amparos porque a ellos no se les permitía contraer matrimonio. Entonces, esas resistencias que hemos tenido como sociedad y que te decía, hay derechos que se reconocen, pero hay grupos a los que les ha costado mucho y parte de ello también es la sociedad, ¿no? Porque incluso algún estado en donde dijo, bueno, no vas a contraer matrimonio, pero sí puedes unirte con tu pareja y te voy a reconocer otra figura. Me parece que eran parejas de convivencia, ¿no? Me parece que esa es la... La sociedad de convivencia. Entonces, lo que no nos dábamos cuenta, tal vez pensábamos que con eso, pues bueno, pues ya te están cumpliendo el deseo, ¿no? De unirte con tu pareja, pero no, matrimonio sigue siendo sagrado. Esa es la palabra, ¿no? El matrimonio sigue siendo sagrado. Tú puedes tener otro tipo de relación, pero no. Entonces no nos dábamos cuenta que ahí estábamos dando un trato diferenciado y sin ninguna justificación, más que la preferencia sexual. Justo ahí también fue donde advertimos que el hecho de no reconocerles ese derecho al matrimonio, nos estábamos privando de otros derechos que son, entre ellos, precisamente las pensiones, ¿no? Y es esa seguridad social que es propia entre parejas, como ya vimos que no solamente es para el trabajador, sino también para su familia y en este caso para su pareja. Entonces, fuimos avanzando con el tema de familia y llegamos estamos en el momento en el que la familia no solamente es entre un hombre y una mujer, sino, bueno, es más amplio. Para empezar, familia no es igual a matrimonio. El matrimonio es parte de una familia, ¿no? Pero también hay familias que se conforman por una sola persona con sus hijos o una pareja del mismo sexo que decide vivir juntos, y creo que ese es el tema, es la decisión de querer
convivir con una persona y formar esa familia. Entonces, ya tenemos que romper ese esquema, esa idea de la familia tradicional para irnos más a reconocer estas convivencias que cada vez se van dando más entre los seres humanos con la finalidad de una protección entre ellos, ¿no? Por ahí leí en alguna ocasión de que incluso tendríamos que ya ir pensando también en esas personas que deciden convivir juntos, aunque no sean pareja, con el único propósito de apoyarse mutuamente, ¿no? Somos una sociedad que estamos envejeciendo y que no sabemos nunca en qué vamos a terminar. Entonces, hay personas que deciden unirse entre amigos y entre ellos darse toda esa protección propia de una familia. Creo que no hemos llegado hasta allá, pero sí hay que abrir un poquito más, hay que atender a las realidades, Claro. ¿no? Ese es el tema, o sea, hay que atender a las realidades y aceptar que hay otro tipo de familias. Ahora, con base en eso, tenemos que, es la resolución 750, ¿verdad? La primera que vamos a hablar. Sí. Ok, aquí justo el tema es un hombre fallece, entonces es un trabajador asegurado, su pareja, que es su concubino, solicita la pensión por viudez. El artículo se refiere a que tendrán derecho a esta pensión por viudez la esposa o la concubina. Entonces, la corte ahí hace un estudio y dice, bueno, vamos a suponer que no solamente se refiere a concubina o a esposa, también aplica para los varones. Pero hay una parte del artículo que no es clara y es qué pasa con estas personas que deciden formar una familia y que son del mismo sexo. Entonces, estos no están cubiertos por esta pensión y no tienen el artículo, no da para darles para cubrirles ese derecho. Entonces, cuando llega la revisión a la corte, justo lo que hace es analizar esta idea que tenemos de familia. Dice, pues bueno, ya tenemos que cortar con esta idea preconcebida de la familia tradicional y tenemos que aceptar que hay otro tipo de familias y que las relaciones entre parejas del mismo sexo también tienen que estar cubiertas por esta pensión. Entonces dice, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social condiciona el derecho a la pensión de viudez a un modelo de familia, lo cual esto sí es discriminatorio porque no hay ninguna justificación para dar ese tratamiento desigual. Entonces, la verdad es que volvemos a lo mismo. Si atendemos a las realidades, ¿qué pasa con una persona que decide vivir con su pareja en concubinato, ¿no? O en matrimonio, pero vamos a hablar del concubinato como es el caso. Viven por años, entonces la pareja que pierde la vida, no hay manera de que proteja a su pareja porque simplemente no se cumple con esta condición impuesta por la norma, ¿no? Que es la formalidad de haber contraído matrimonio y todavía más de ser personas de distinto sexo. Entonces, ahí básicamente lo que determina la Corte es que el artículo es inconstitucional y no puede ser aplicado. Muy bien. Algo que me gusta mucho de esta sentencia, porque es una sentencia que me gusta mucho, de verdad, además de ser como muy didáctica, muy, muy buena, algo que hace la Corte es, al analizar la inconstitucionalidad del artículo 130, si te das cuenta, y ya mandé ahí en el chat los datos de la sentencia para que los que nos escuchan pues la puedan consultar en el momento que gusten, ahí en la página oficial de la Suprema Corte.
Lo que hace la segunda sala es, bueno, a ver qué dice el artículo. Vamos viendo incluso a la literalidad. Y dice, bueno, sí, y hasta recalca algunas palabras como es esposa, asegurado, pensionado, mujer con quien el asegurado pensionado por invalidez tal, el asegurado pensionado. Y dice la Corte, pareciera en la manera en que está redactado el precepto, que es una norma neutra. Sin embargo, no lo es, porque está dando por hecho de entrada que el vínculo, la unión es entre personas de distinto sexo. Cuando habla del asegurado, habla de la esposa o de la concubina del asegurado. Entonces, y da esa implicación. Y por sí, el propio precepto, aún pareciendo que está redactado con un lenguaje neutro, el contenido que trae discrimina, porque está excluyendo otro tipo de uniones, como serían las de personas del mismo sexo. Y al hacer eso la norma, no solamente viola derecho a la igualdad, no solamente es discriminatoria, está impidiendo el acceso, como fue en este caso concreto, ¿no? Impide a alguien acceder a un derecho de seguridad social. Entonces, esa parte de la sentencia me gusta muchísimo, incluso hace un cuadro donde pone el enunciado normativo, lo que les comentaba de las palabras que destacó, y concluye eso. Como puede apreciarse por la forma en que está redactada, invariablemente conduce a fórmulas en las cuales están inmiscuidos un hombre y una mujer, ¿no? Y otra cosa que también, como tú ya comentaste, en esta sentencia se retoma el concepto dinámico de familia. Y no solamente una familia como se ha conceptualizado o se conceptualizó tradicionalmente, exclusivamente vinculada con matrimonio, sí, y personas de distintos sexos, sino que hay que reconocer que el concepto es dinámico y que hay otros tipos de familia, ¿no? Como las monoparentales, del mismo sexo, hombre-mujer también, ¿no? Entonces es una sentencia muy rica en contenido, muy rica en conceptos, en interpretaciones, y que, bueno, que llega a una conclusión de inconstitucionalidad. En este caso del artículo 130 que prevé la pensión por vejez. Y si vemos al final, también se va hasta se aparta la propia segunda sala de un precedente en cuanto a los efectos. Porque para antes de los efectos dice, bueno, yo no desconozco, segunda sala, que hay un precedente en el que algo similar, la solución fue hacer una interpretación conforme. Y ya como que con eso ya había quedado en aquel entonces, en aquel precedente, solucionado el tema. Y ahora dice la segunda sala, no, es que eso no es suficiente. No es suficiente hacer una interpretación conforme porque el precepto en sí mismo discrimina. El precepto en sí mismo tiene que no aplicarse, y por eso amplía el efecto de la concesión del amparo para que ni en el presente, no solamente es, bueno, ya vas a tener tu pensión por viudez, sino ni en el presente ni en el futuro, hasta en tanto la norma no se reforme, no puede ser aplicada a este quejoso, ¿no? Estamos hablando de una sentencia previo a la reforma de 2021, previo al sistema de precedentes, ¿no? Que vamos, o sea, para mí, yo sí la tomaría, y a lo mejor no es un precedente obligatorio conforme a las reglas del precedente actuales, pero claro que va abriendo camino, ¿no, Nancy? Claro, pero además, ¿cómo, lo que te decía, cómo vamos reconociéndole los derechos de a poquito, ¿no? Exacto. Sí, a estos grupos, empezamos, bueno, ok, el matrimonio, sí, sí te puedes casar. Ah, pero desde entonces ya se hablaba, oye, pero y una de las razones es el tema de la seguridad social. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar para llegar? A ver, el tema de seguridad social son todos las ramas de la seguridad social. No estamos hablando solamente de cuando estuvieron juntos y el tema de salud, ¿no? Que les den ese sistema de salud a tu pareja, sino también el alcance que tiene que tener todo el ramo. Y en este caso, pues bueno, que ya es la terminación de la vida con la muerte del cónyuge, ¿no? Trabajador. Entonces, ¿cómo tenemos que ir advirtiendo artículo por artículo? Y sería tan sencillo como decir, bueno, si ya le reconocimos desde aquel entonces el derecho al matrimonio y las razones eran que se les reconociera también por esta circunstancia de la seguridad social,
pues en automático también tendrías que haberle reconocido desde entonces todos estos derechos, ¿no? Así es, pasaron 8 años. Del 2010 al 2018 pasaron 8 años. A luego si tú ves en la... Perdón, sí, adelante, te escucho. Y es el prejuicio de la sociedad, de la autoridad, la que no los deja avanzar. Así es. Hay un agravio, lo estoy tratando de encontrar. Ay, no lo encuentro. Hay un agravio que contesta la Corte, y es que plantea que aquí quien vino fue el IMSS, obviamente, ¿no? A la revisión, vamos. Y dice, es que a ver, hay que entender que los derechos de las personas, de las parejas del mismo sexo es paulatino. Así lo dice el agravio. Se ha reconocido y se ha abordado paulatinamente. Entonces vamos así, despacito, ¿no? A ver, no, y la Corte lo contesta, ay, no encuentro, bueno, pero léalo, por favor, porque sí está muy, muy interesante cómo da respuesta a ese agravio y dice, pues esto es discriminación, o sea, aquí no vamos a ir de a poquitos dándole a las personas los derechos, pues como se nos vaya ocurriendo, o váyase despacito, ¿no? Me llamó mucho la atención, y otro agravio que planteaba es que si reconocemos ese derecho a acceder a la pensión por viudez, casi el instituto se va a quedar sin fondos, un tema presupuestal. Entonces ahí la Corte contesta, bueno, a mí no me has dado un elemento porque solo es una afirmación dogmática y no has dado ni los elementos mínimos para analizar ese punto. Y yo agregaría, pues ni siquiera un tema presupuestal puede estar por encima del reconocimiento de un derecho. Y eso hay criterios interamericanos y son fundamentos, e incluso el principio de progresividad. Ni los temas presupuestales pueden hacer retroceder o impedir el ejercicio de un derecho. Claro, pero además esa exigibilidad presupuestal no se la pides en tratándose de otro tipo de relaciones, ¿no? De personas heterosexuales. Ahí claro. No le dices a la viuda del trabajador fallecido, oye, no te puedo dar porque no tengo el presupuesto. Entonces, ahí como justo esas excusas o esas razones que vamos dando no justifican la diferencia que estás haciendo. Es un derecho que tienen reconocido los trabajadores y las trabajadoras, y por tanto sus parejas también los tienen, ¿no? Claro, claro. Sí, como esas resistencias que tenemos. Y qué importancia de los órganos jurisdiccionales de ir resolviendo estos casos e ir sentando precedentes, e ir sentando criterios del Poder Judicial, que además están impactando a nuestra sociedad, están impactando a nuestro orden jurídico para bien, ¿no? Para ampliar derechos, para ampliar el acceso a ellos o a la justicia. Entonces, de ahí la importancia de esa virtud de los juzgadores, que bueno, se erige como virtud y como principio de ética judicial, que es la alta responsabilidad social, ¿no? El impacto social que tienen nuestras determinaciones, además de otros principios y además de otras virtudes, el compromiso social para ir cambiando, ir desarticulando estereotipos, ir desarticulando viejas prácticas que no ayudan o que discriminan o dejan ahí en el rincón a determinados grupos, ¿no? A determinadas personas. Así es, Nancy. Bueno, ahora vamos avanzándole, ya muy interesante. Nos falta ya muy poco tiempo y tenemos otra sentencia también súper interesante, que es el amparo en revisión 438-2022. En esta sentencia, pues la propia segunda sala resolvió que resulta inconstitucional que el ISSSTE niegue la pensión de viudez a una concubina porque el trabajador fallecido hubiera disuelto su vínculo matrimonial con otra persona poco antes de su muerte. O sea, hubo en algún momento, bueno, en todo el tiempo que duró el concubinato existía un matrimonio, entonces eran existentes concubinato y matrimonio. El trabajador justo antes de morir disuelve el vínculo matrimonial, y entonces quien pide la pensión de viudez es la concubina.
y se le niegan esa pensión porque le dijeron, ah, no, es que acababa de disolver el vínculo matrimonial y pues aquí la norma dice que deben de estar libres de matrimonio y él no estaba libre de matrimonio, así es que no te lo damos, ¿no? ¿Cómo es que llega la Corte a esta conclusión? Sí, fíjate que aquí cobra relevancia justo el tema que decíamos, tenemos que atender a realidades, ¿no? Antes de esta sentencia, hay una que llegó a la Corte, no se analizó porque traía una violación procesal, y a mí me gustó el razonamiento que hizo el juez en su momento, y dice, ¿por qué un matrimonio, esa formalización que conlleva el matrimonio, finalmente nada más es la formalización, va a estar por encima de una realidad, ¿no? Que es el concubinato? Entonces, me llamó mucho la atención esa respuesta del juez, porque tiene toda la razón. Aquí la Corte analiza prácticamente dos temas, ¿no? El tema del concubinato, el requisito de los 5 años, dice, ahí ni nos metemos. O sea, sí, es necesario para que se reconozca un concubinato, pues los 5 años que hayan convivido la pareja. Pero lo que ya no es constitucional es que no reconozcas o que esté por encima es el matrimonio con el concubinato, porque tendríamos que atender ahí a la libertad de las personas de vivir en familia, ¿no? Y volvemos a este tema, tenemos que atender a las realidades. Entonces, ahí la Corte, voy a permitirme leer Adelante. prácticamente ya es la conclusión de la Corte, y dice, toda vez que esta segunda sala ha precisado que es constitucional la exigencia de acreditar que se desarrolló vida en compañía con la persona trabajadora fallecida durante los 5 años anteriores a su muerte, y que la diversa concerniente a demostrar que los concubinos se mantuvieron libres de matrimonio durante el tiempo que duró el concubinato, no lo es. Es evidente que en el asunto de origen solo es necesario cumplir con el primer requisito, es decir, con los 5 años. Lo anterior, en virtud de que al supeditar el derecho de la quejosa que convivió con el trabajador hasta antes de su muerte en concubinato a que ambos se mantengan libres de matrimonio, se desconoce su derecho al libre desarrollo de la personalidad y por ende se violentan en su perjuicio los derechos fundamentales de igualdad y seguridad jurídica, así como no discriminación, pues establece una exigencia normativa que soslaya los diversos modos en que se puede conformar un vínculo familiar y el hecho de que puede coexistir la unión jurídica de matrimonio con una persona y una verdadera unión de hecho con otra diversa. De ahí que la norma reclamada resulta contraria al parámetro de regularidad constitucional. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y si analizamos el contexto social, en muchas ocasiones no se dan los divorcios hasta por dejadez, ¿no? Porque pues obviamente conlleva un trámite, anteriormente tenían que acreditarse las causales de divorcio, entonces todo eso impedía que la persona pudiera estar libre de ese matrimonio. Pero sin embargo decidían iniciar una nueva familia con otra persona y entonces con esa idea que teníamos, que si seguimos pues en esa idea de que tenemos que proteger el matrimonio y ojo, no la familia, porque finalmente él ya estaba conviviendo en una familia distinta del matrimonio, entonces dejábamos desprotegidos principalmente a esas mujeres que en su mayoría lo eran, o bueno, también a los a los hombres que vivían en concubinato, pero estamos desprotegiendo entonces a una de las partes que finalmente fue quien convivió los últimos 5 años con el trabajador fallecido y es a quien deberíamos de proteger con esta seguridad social. Así es. Yo me acuerdo, bueno, y hemos visto muchos casos, de verdad. Por eso a mí, pero ese es otro tema, ¿no? En el tema de reconocimientos de beneficiarios, yo sí soy muy puntillosa con la investigación. Pero bueno, si ahí está el acta de matrimonio,
pues sí, pero pueden haber otros hijos. Es que hay otras familias, nuestra cultura, y no es que, no está ni bien ni mal, es la realidad. Atendiendo al principio de realidad, la realidad es que hay muchas, que hay matrimonio y hay no uno, dos, tres concubinatos. Entonces, así es. Y ojo, y hacer una aclaración también a nuestro público. El análisis que se hace en esta y en otras sentencias es el del concubinato desde el punto de vista de la norma, de aquí en este caso de seguridad social, como para cumplir requisitos para obtener una pensión. No se aborda el análisis de la figura del concubinato desde el punto de vista civil, sino desde el punto de vista social, ¿no? Tan es así que por eso es que traen a colación un principio de derecho laboral y de derecho de seguridad social como es el principio de realidad. Entonces, a lo mejor que los civilistas deben de estar, no, pero así no es que para esto, para acceder a los derechos sociales, es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido casos en donde no solamente hay un matrimonio? Recuerdo uno, el matrimonio fue en 1986 y pues yo creo que se separaron, tuvieron hijitos, a lo mejor, y por ahí del 90, por poner una fecha, se separan y el hombre inicia una nueva relación, vive con otra persona, con otra mujer, con quien vivió los siguientes 30 años. La cosa es que nunca se divorciaron. ¿Por qué razón? Como dice Nancy, pues puede ser por dejadez, puede ser porque, a ver, tradicionalmente, y estamos hablando de los 80s, o sea, hace no mucho, pero todavía en esa época, pues muy mal visto el divorcio. Entonces, ¿cómo me voy a divorciar? Pues que viva en otro lado, pero jamás nos vamos a divorciar porque ¿qué va a pasar? Que por ese concepto de que solamente es familia cuando hay matrimonio, ¿no? De ahí la importancia de estas sentencias que van evolucionando conceptos, van desarticulando prejuicios y que permiten mayor libertad en las relaciones personales, que impactan en los proyectos de vida, que impactan en la dignidad humana, ¿no? Entonces, claro que se tiene que hacer un análisis desde el punto de vista del principio de la realidad y reconocer, así hay como muchos casos. Entonces, yo recuerdo que ahí en ese asunto el tema era justo eso, pero es que él nunca se divorció y pues sí, vinieron a reclamar pensión de viudez la esposa y la concubina, 30 años. Entonces, celebro este tipo de sentencias, celebro los criterios que van fijando el Poder Judicial y que van cambiando realidades y que van cambiando a nuestra sociedad y que va permitiendo que todas y todos accedamos a nuestros derechos de una manera orgánica, que así debe ser, ¿no? Como eso de que ahí vamos les dando paulatinamente y a cuentagotas y no se aboracen, sino esto es orgánico, son nuestros derechos, tenemos que acceder a ellos sin ningún tipo de distingo basado en alguna categoría sospechosa, ¿no? Querida Nancy, se nos acaba el tiempo, te dejo algunas reflexiones finales que tú nos quieras compartir. Gracias, María Eugenia. Lo único que podría decir es que tengamos mucho cuidado con nuestros prejuicios, principalmente quienes nos dedicamos al derecho, ya sea como litigantes, ya sea como funcionarios, en nuestro caso, más todavía, ¿no? Nuestros temas de nuestras sentencias, tengamos mucho cuidado con nuestros prejuicios porque somos libres de tenerlos, por supuesto, pero eso no puede impactar en la vida de las demás personas. No podemos decidir con base en nuestros prejuicios. Entonces, justo, como bien lo dices, estas sentencias tal vez nos permite ver o reconocer que a lo mejor nosotros también formábamos parte de esas ideas, ¿no? Entonces, ir evolucionando, tenemos que ir cambiando a nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es a ti, Nancy. Tenemos algunas preguntas, tanto aquí están. Nada más voy a leer aquí en nuestro chat de preguntas y respuestas. Bueno, saludan. Pregunta una de nuestras
invitadas. Dice, ¿cómo se puede hacer cumplir la dignidad humana, ya que encabezamos las luchas siempre, o sea, refiriéndose a las mujeres, con todo a cuestas, y aún hay culturas que no respetan los derechos de la mujer? Bueno, yo creo que desde el ámbito en donde nos encontramos, podemos luchar por esos derechos. Prueba de ello es que las grandes luchas de las mujeres, pues han venido, vamos, nuestras ancestras no necesitan ser abogadas, ¿no? Sin embargo, si ya estamos en estos cargos, justo tenemos la obligación de verificar estos temas de discriminación y tomar decisiones para que las nuevas generaciones, vamos, hablamos mucho de abrir brechas, ¿no? En alguna ocasión alguien las abrió por nosotras. Entonces ahora nos toca a nosotros abrirlas desde donde estamos. Si tenemos que ir a salir a gritar por nuestros derechos, pues vamos todas, ¿no? Si tenemos que, hay tanto por hacer realmente, y yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero creo que también tenemos que empezar por nosotras mismas. Tenemos que empezar a revalorarnos como mujeres y a partir de ahí empezar a exigir también por lo que nosotras queremos. Creo que un estandarte del feminismo es la libertad, ¿no? Es realmente qué es lo que yo quiero para poder luchar por eso que deseo, porque muchas veces también caemos en el juego de que empezamos luchas que ni siquiera estamos convencidas de que eso es lo que queremos, ¿no? Prueba de ello es, no sé, una de las discusiones es que si las mujeres que quieren quedarse en el hogar, qué bueno. O sea, si ese es su deseo, está bien. Aquí lo importante es, la base de la dignidad humana es que nos tomen en cuenta, ¿no? Que nosotros podamos decidir. Entonces, sí, desde donde estamos, si somos estudiantes, también desde ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Y creo que es eso, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Va a ser incómodo, porque el feminismo siempre incomoda, ¿no? Entonces, pero hablemoslo, y poco a poco, cuando una habla y levanta la mano, de verdad, como por arte de magia, empiezan a salir más, y dicen, a mí también me pasó, yo también lo viví, yo también me siento así. Entonces, por eso es tan importante que como mujeres vayamos juntas, ¿no? Esa sororidad, que no solamente sea un verbo, que realmente sea una acción. 100% de acuerdo, querida Nancy. Susi, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias, magistrada María Eugenia. Gracias también a la magistrada Ortiz. El doctor César tuvo problemitas con su internet, pero es un tema de su interés. Por eso me dejó algunas preguntas, ¿no? La seguridad social como derecho humano, pues es muy importante. Y me va a permitir leerles las preguntas ya para dejárselas a la magistrada Ortiz. ¿Cómo podemos garantizar que la seguridad social asegure una vida digna en una población con pirámide invertida? La segunda, la pensión debe garantizar una vida digna, pero la realidad es que hoy no alcanza para sobrevivir. ¿Cómo se puede corregir esa situación? Y una más. Existe el derecho a la seguridad social, pero ese derecho también alcanza para exigir la atención de seguridad social que sea de excelencia o un mínimo de calidad. Gracias, Susi. Gracias. Bueno, vamos a atender a realidades. Sí, así vamos. Estamos hablando en realidades. Bueno, la seguridad social pues ha sido una lucha, especialmente estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Como lo comenté hace un momento, hay varias instituciones que se encargan de asegurar este derecho, y que bueno, lo podemos ver con el tema de pensiones, ¿no? Ha sido, creo que los manejos que se han dado, no, algunos han funcionado, algunos no tanto, y realmente creo que es un derecho que se tiene que explorar mucho. ¿Nos da para una vida digna? Creo que es suficiente como para subsistir. No sé, creo sinceramente que sí nos alcanza
para un sistema de salud, ¿no? Para alcanzar un sistema de salud. En las realidades, pues bueno, hay altas y hay bajas, incluso para los mismos, las mismas instituciones. Hubo una época en donde el Seguro Social, pues bueno, tenía sus arcas llenas, como dicen, ¿no? Incluso daba hasta para negocios, se dice por ahí que hasta para equipos de fútbol, ¿no? Pero vamos, también las realidades sociales varían. Anteriormente la expectativa de vida era muy corta, ¿no? La gente fallecía a los 60, a los 65 años. Ahorita nuestra expectativa de vida se alargó. Entonces, también, ¿eso qué nos trae? Eso nos trae un tema de seguridad en donde, como veíamos, es que parece mentira, pero todo impacta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque las pensiones que antes duraban 10 años, pues ahorita ya se tienen que pensar para más tiempo, porque la expectativa de vida es mayor, pero también esa expectativa de vida nos lleva a otro tema, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades, las incapacidades por el tema de nuestra edad. Entonces, creo que estamos justo en una época en donde sí se requiere un reajuste a la seguridad social, y me parece que, que sí se ha tocado, ¿no? Si no me equivoco, el año pasado hubo incluso un reajuste en el tema de las cotizaciones. En cuanto a el patrón, ya las aportaciones que hace son mayores a los trabajadores con escasos recursos. Es que, a ver, todo va de la mano. Si los salarios son bajos, ¿cómo pensamos, por ejemplo, en una pensión alta? ¿No? Es impensable. Entonces, si bien es cierto, la seguridad social nos da ese soporte, pero sinceramente creo que no podemos depender al 100% de ella. Así es. Así es. Además, yo creo que el tema de seguridad social, las problemáticas de las pensiones no es un tema exclusivo en nuestro país. A donde ustedes volteen, vean el gran problemón que tuvo Francia hace no mucho por el tema de las pensiones, porque dijeron, bueno, unos 2 años ampliaron para tener derecho a una pensión y se incendió Francia, ¿no? Claro, lo que dice Nancy es real. La expectativa de vida ahora es mayor, ya tenemos personas que viven 100 y tantos años, ¿no? ¿Y cuántos años cotizaron y vivieron a lo mejor más tiempo de lo que cotizaron? O ya las enfermedades, a lo mejor hace 50 años, 60 años, 100 años, te morías por una gripa, bueno, que no era COVID, vamos, por otro del estómago y la higiene, etcétera, y ahora, bueno, tenemos medicamentos, tenemos tratamientos, tenemos vacunas, en fin, que han hecho complejo, y bueno, los sistemas financieros acá y en todo el mundo, que son todo un tema, ¿no? Y creo que acabas de decir algo muy importante. Creo que esto escapa del derecho laboral, y más bien aquí quien tendría que entrarle es ese sistema financiero, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Sí, claro, el derecho fiscal a lo mejor, o sea, ¿de qué manera podríamos asegurar que sea real esa vida digna, ¿no? Para las personas? Tal vez mientras estamos laborando no nos damos cuenta mucho porque tenemos nuestro salario y eso nos permite solventar o a completar, ¿no? Esa seguridad social que pudiéramos pensar que es insuficiente. Pero el problema es justo qué pasa cuando ya no somos aptos para seguir laborando, ¿no? Cuando viene un tema de una incapacidad, de una invalidez, de una enfermedad, o de vejez, en edad avanzada, nuestras circunstancias cambian y cada vez somos más. Entonces, creo que sí es urgente que sí se tomen medidas necesarias, pero creo que también esto escaparía de nuestro derecho laboral. Creo que no podríamos llegar hasta ese punto. A nosotros ya no nos corresponde. Yo abonaría un cambio cultural. Tenemos que aprender a que hay que ahorrar, a enseñarle a nuestros hijos, a ver a los jóvenes,
Y es así como que suena chiste y luego lo ponen, uy, a todos los que tienen ahorita 30 años les tengo noticias, o sea, no van a alcanzar las pensiones, puede ser real. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra cultura, y no es como a lo mejor a muchos nos pasó, y ay, para cuando yo me retire falta tanto que ahorita ni me preocupo. Y a lo mejor ni llego, mejor me lo gasto ahorita. Mejor me lo gasto, ¿no? O en lugar de aportar un peso, en lugar de aportar 10 pesos, pues voy a aportar 5, porque pues la vida es hoy. Entonces, si cambiamos y si le decimos a nuestra juventud, a nuestros que empiezan ya a trabajar, que ellos tienen que estar pensando en su retiro desde el día 1 que inician labores, no van a tener estos problemas que a lo mejor sí vamos a enfrentar muchos de nosotros, ¿no? Por este tema cultural, insisto, no es exclusivo de nuestro país. Entonces, sí, tiene que ver el sistema financiero, tiene que ver los gobiernos, tiene que ver el sistema de seguridad social, pero también tenemos que ver nosotros en un gran porcentaje de tengamos una cultura de previsión y de ahorro. Sí. Entonces, no sé. Esperemos que con estas respuestas, nuestro querido César, ya no sé si nos está viendo o no, pero que hayan quedado satisfechas. Y bueno, Nancy, mil gracias. Ha sido un placer escucharte. Antes de despedirnos, quiero transmitirte un mensaje que recibí del magistrado Tarcisio Aguilera, que está aquí escuchándonos, que es magistrado, que también ya fue invitado aquí en los criterios del Poder Judicial, a quien le enviamos un gran abrazo. Y él te felicita, dice: felicidades a la magistrada Nancy Ortiz por su exposición de gran contenido y tratado con mucha sensibilidad. Así es que, bueno, con este mensaje final de nuestro compañero Tarcisio, te agradezco a nombre de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación el que hayas estado con nosotros, y en nombre de ellos me permito hacerte entrega por ahora de manera virtual, pero por supuesto que se te hará llegar de manera física este reconocimiento por tu excelente participación como ponente del programa Los Criterios del Poder Judicial del día de hoy, firmado por el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos AC, y por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos. Querida Nancy, ha sido un placer escucharte, verte, y esperemos que pronto vuelvas a aceptarnos una invitación para seguir tratando estos temas tan interesantes y los que tú eres experta. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, pues bueno, nos despedimos. Gracias, Susi, gracias a todas y todos que nos escuchan, que estuvieron con nosotros esta tarde. Nos vemos en un mes en otra emisión de Los Criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. El próximo jueves seguro habrá en otra materia, pero nosotros los miramos después. Muchas gracias.